tal, José? ¿Cómo estás? Sí, sí, te Bien, escucho perfecto. perfectamente. Entonces, bien, vamos a continuar con la ponencia programada a partir de esta hora, que me parece que se quedaron ahí en la última diapositiva. Y, Sí, y bueno, Hilder, te dejo a cargo entonces del grupo nuevamente y ok. adelante. Bien, bueno, entonces, bueno, primero la disculpa del caso, creo que me extendí mucho en la primera ponencia, ¿no? Siempre trato de cumplir con los tiempos estipulados, pero bueno, me ganó el tiempo y pedirle las disculpas también al ponente, ¿no? Que creo que ha esperado unos minutitos. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es perforación diamantina, ya lo último, para de una vez pasar a perforación de aire reverso, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado con respecto al core shack, ¿no? ¿Qué es el core shack? ¿No? Entonces, el core shack no es otra cosa que un almacén, ¿no? Es el lugar destinado, ¿no? Para almacenar los testigos o la mitad de los cores que ya han tenido pues un muestreo y un estudio, ¿no? Entonces, ese es el core shack, ¿no? Ahí va a ir a parar todas las cajas de perforación de todas las campañas, ¿no? De todos los taladros, ¿ya? Es un lugar especial, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Y con respecto a las líneas de perforación, que es lo que a muy grandes rasgos había eh, mencionado en las primeras láminas, ¿no? Eh, Se manejan 5 tipos de líneas, ¿no? Generalmente, ¿no? ¿Y qué viene a hacer estas líneas, ¿no? No es otra cosa que los diámetros más comunes de perforación, ¿no? Y de testigos, obviamente, ¿no? Ya resultantes de esta actividad, pues, ¿no? Esto es según la norma americana, esto está dado en milímetros. Entonces, vamos, en el cuadro les he puesto eh, los, los tipos de línea con, con lo que se desarrolla pues esta actividad, ¿no? Y vamos a ir de mayor diámetro a menor diámetro, de izquierda a derecha, ¿ya? Conforme indica la flecha en el cuadro, ¿no? Entonces, eh, existe una línea PQ, ¿no? Que tiene un diámetro pues de 85 milímetros, HQ, que es de 63.5 milímetros, el NQ 47.6, BQ 36.5 y el AQ 27 milímetros, ¿no? Que es una línea bastante, o un diámetro bastante corto, ¿no? Como les dije, esto tiene que ver mucho la profundidad a la que queremos llegar a perforar, ¿no? Entonces, eh, y obviamente los costos también varían, ¿no? De acuerdo a la línea. No es lo mismo perforar en una línea AQ o BQ que perforar en una línea PQ, ¿no? El costo es mucho mayor, ¿no? Se incrementa con respecto al diámetro. Entonces, siguiente, por favor. Bien, ustedes se preguntarán qué tipo de equipos, ¿no? se utiliza para esta actividad, la perforación diamantina. Me pasaría horas hablándoles de equipos. Hay un sinfín de tipo de equipos de perforación diamantina, pero a grandes rasgos hay dos grupos, ¿no? Unos equipos que se utilizan generalmente para perforación superficial, ¿no? Y equipos que se utilizan para perforación en subterráneo, ¿sí? Y ustedes se preguntarán en qué varía, bueno, o en qué se diferencia. Una es que las que se utilizan en subterránea son máquinas un poco más compactas, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones que se presentan pues, en minería subterránea, ¿no? Son más pequeñas, compactas y también tienen un menor alcance a los que se utiliza pues, en plataformas
en superficie, ¿no? Aquí les he puesto un cuadro, ¿no?, de algunos equipos que se utilizan en perforación en superficie, ¿no? Las imágenes que están a la margen derecha nos indican, ¿no?, y evidencian más que todo el tamaño de estas máquinas, ¿no? Son mucho más grandes, ¿no? Solo para citar, ahí he puesto algunas, ¿no?, que la HTM 2500, la Rockfeder, ¿no?, el cual tiene un alcance, ¿ya?, de 900 metros de perforación, ¿no?, en HQ, ¿sí? Es decir, hasta 900 metros podemos perforar con HQ. 1500 metros, perdón, 900 metros en PQ, 1500 metros en HQ, 2500 metros en NQ y puede llegar fácilmente y sin ningún inconveniente hasta los 3000 metros con una línea BQ, ¿no? Y ustedes se preguntarán o se harán esta pregunta, ¿no? Ingeniero, es decir, puedo tener un pozo de 3000 metros simplemente perforando con BQ, pero hace unas diapositivas atrás mencionó que no, porque se puede desviar el taladro, ¿no? Se, se puede perder el pozo. Y ese efectivamente es cierto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede llegar fácilmente hasta los 3000 metros. Quiere decir que no vamos a comenzar el pozo con una línea BQ, simplemente que a esa profundidad se puede llegar con esta línea. Es decir, si tenemos un target, un objetivo, ¿no?, a los 3000 metros de profundidad, vamos a empezar con la línea más amplia, en este caso con una PQ, ¿sí? Es decir, lo que dice el cuadro, ¿no?, podemos perforar los primeros 900 metros con PQ, hasta los 1500 metros con HQ, y así sucesivamente, ¿no? Obviamente ya de los 2500 metros a los 3000, ya haciendo uso de esta línea que es la B. Eso quiere decir, o eso es lo que indica el cuadro que les he puesto ahí, ¿no? Eso es con la máquina HTM, ¿no? La Rothfeder. Pero hay otras máquinas, ¿no? Ahí les he puesto algunas, una Max, una LF90, una LF70, la LD250 que es portátil, ¿no? Eso es a manera de citar algunas, ¿no? Porque hay un sinfín de máquinas, ¿no? Hay muchísimas. Siguiente, por favor. Ya, quiero que se percaten la diferencia que existe con las máquinas que se utilizan en interior mina, ¿no? Ahí les he puesto las imágenes, dos imágenes, y aparte en el cuadro quiero que vean el alcance, ¿no?, de estas máquinas. Si ustedes son más observadores, se habrán podido percatar que no existe o no están rellenado ese cuadro con la línea PQ, no existe. ¿Por qué? Porque su capacidad no da para eso, ¿no? Entonces, se perfora con HQ, NQ y BQ, ¿no? Con esas tres líneas. Entonces, de ahí la gran diferencia, ¿no? Son de menor potencia, ¿no?, o de menor capacidad que las que se utilizan pues en plataformas en superficie, ¿no? En las imágenes también se ve la gran diferencia, ¿no? Las de superficie están montadas sobre orugas, en este caso las que se utilizan en interior mina, por las mismas condiciones, ¿no?, permiten tener pues esas orugas, ¿no? Son más desmontables, ¿no? Igual, les he puesto ahí una STM 1500, que es relativamente una de las más grandes que se utiliza en interior mina, que es la que está en la imagen superior, ¿no?
el cual sin problema podemos llegar a perforar hasta 1500 metros, ¿no? Sin problemas, inclusive pasar, ¿no? Y por el contrario, tenemos, como he citado ahí, la máquina B100, que puede llegar hasta 300 metros nada más, ¿no? Es una más pequeña, desmontable, mucho más portátil, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿para qué se realiza la perforación diamantina? Eh, Básicamente para realizar, pues, estudios, ¿no? Tanto estudio geológico, ¿no? En este tipo de estudio geológico, eh, tiene o está íntimamente ligado, pues, a la exploración, ¿no? Es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Debido a que permite, pues, determinar la cantidad o la mineralización en ciertas zonas de interés, ¿no? Obviamente esto está de acuerdo a la profundidad y orientación, pues, del pozo, ¿no? Para este tipo de estudios, la perforación se puede realizar tanto negativa como positiva u horizontal, ¿no? El ingeniero se puede hacer perforación en positivo, obviamente, ¿no? Si estamos en interior mina, podemos hacer taladros en positivo sin ningún problema. En superficie, no, no, eso es algo contraproducente, no se da. Generalmente los pozos de perforación son muy profundos, ¿no? Eh, Van de 0 a 1800 metros para este tipo de estudio, el estudio geológico. Eh, Te permite el uso de fluidos de perforación durante el proceso operativo, ¿no? Más adelante les voy a indicar por cuándo o en qué tipo de estudios no te permite eh, el uso de fluidos de perforación y por qué, ¿no? En este caso sí, ¿no? Eh, Está enfocado a proyectos de exploración inicial, proyectos de expansión o seguimiento de vetas de mineral en el interior de una mina, ¿no? O de alguna estructura, algún cuerpo. Siguiente, por favor. También se realiza perforación diamantina con el fin de realizar estudios geotécnicos, ¿sí? En este caso, ¿no? O en este tipo de actividad, eh, generalmente los pozos de perforación son poco profundos, ¿no? A diferencia de los que se realizan con fines geológicos, ¿no? Son menos profundos, generalmente van de 0 a 150 metros, generalmente, ¿no? Este tipo de exploración está dirigida a determinar básicamente las propiedades mecánicas del terreno, ¿no? Es decir, el grado de fracturamiento, orientación de estructuras, ¿no? Tendencias de aclasamiento, entre otras características, pues, que se requiera para este tipo de estudios, ¿no? Y esto está en base, pues, a su profundidad y orientación del pozo. Generalmente va a ser negativo. No permite el uso de fluidos de perforación durante el proceso operativo. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque al momento de que utilizamos o adicionamos fluidos de perforación, que generalmente estos fluidos de perforación te van a obturar el pozo. ¿Qué quiere decir obturar el pozo? Simplemente te van a sellar eh, ciertas oquedades, ciertos fracturamientos, ¿no? que existe, pues, en el macizo rocoso. Y si estamos haciendo un estudio geotécnico, pues no, es contraproducente, no tendría razón, ¿no? Que lo que nosotros queremos ver es, es el aspecto geotécnico, pues, ¿no? Del macizo rocoso, ¿no? Entonces, si usamos aditivos, la muestra va a salir disturbada, pues, en algún grado.
y está enfocado a proyectos de obra civil, así como de pozos de sedimentación, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ir ya con lo que corresponde al tema de perforación con circulación inversa. Eh, es un tema bastante amplio también, ¿no? Y difiere mucho de la perforación diamantina. ¿Por qué? Por el tipo de dinámica, el tipo de broca que se utiliza, ¿no? Es distinto. Los fines, si bien es cierto, también se emplea este tipo de perforación en la exploración o en la prospección, difiere mucho de la perforación diamantina. ¿Por qué? Básicamente por la recuperación de testigos, ¿no? O sea, es ahí donde tiene la mayor diferencia con esta otra actividad, ¿no? Son sondeos mecánicos, ¿no? Utilizados también, como les dije, en la investigación minera, en la exploración, prospección, ¿no? Pero esta actividad se realiza por rotopercusión con martillo en el fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un martillo en el fondo que va golpeando la roca hasta fracturarla, romperla y abrirse paso, pues, ¿no? O abrir paso al pozo, ¿no? O al talado, ¿no? ¿Por qué circulación inversa? Porque el aire no es inyectado, ¿sí? Muy por el contrario, es extraído, ¿no? Todos los detritos, en este caso también cabe resaltar y aclarar que ya que no hay eh, testigos o no hay core que se extrae, simplemente va a haber unas partículas o unas astillas producto del rompimiento de la roca, ¿no? Estas astillas o estos fragmentos, ¿no? O estos detritus de la roca, se los conoce como cutting, ¿no? Entonces, es diferente con la perforación diamantina. En la perforación diamantina tenemos los cores, ¿no? En este caso tenemos los cuttings, ¿ya? Que no es otra cosa que los detritus, ¿ya? ¿Por qué? Porque se emplea, aquí en esta perforación, se emplea una broca destructiva, señores, eh, que difiere mucho de la broca diamantada en perforación diamantina, ¿no? Que más adelante les he puesto una imagen para que puedan eh, diferenciar, pues, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Este método debe ser aplicado cuando se conoce bien el macizo rocoso que se atraviesa o hay importantes problemas para la obtención de testigos, ¿no? Eh, ¿Por qué les he puesto esto de que se utiliza cuando ya se conoce bien el macizo rocoso? Porque simplemente en una campaña de exploración, ¿no? Una campaña de exploración, lo que queremos recaudar es la máxima información del macizo rocoso, ¿no? Del terreno. Pero ¿qué pasa? Eh, Cuando ya nuestra malla de perforación ha sido ejecutada, ¿no? Y queremos acortar esta malla de perforación, ¿no? Es decir, tenemos a 20 metros, hemos perforado con diamantina, ¿no? A 20 metros. Un ejemplo. Queremos acortar eso a 10 metros. O simplemente esos pozos se perdieron, ¿no? Entonces, a manera de verificación, se utiliza este tipo de perforación. ¿Por qué? Ya tenemos información, ¿no? Ya tenemos información. Entonces, utilizamos la perforación por circulación inversa. Una, ¿por qué? Que es mucho más rápida, más económica. Entonces, y no nos demanda de un presupuesto muy elevado, ¿no? A comparación de la perforación diamantina.
Entonces, es por eso que les he colocado ese ítem, ¿no? Ya cuando el macizo rocoso es conocido, que se puede realizar esta perforación en exploración, ¿no? O cuando atraviesa problemas el pozo, ¿no? Cuando ha habido derrumbe de pozo también se puede realizar, pues, ¿no? Este tipo de perforación. Si ustedes se percatan en las imágenes que yo les he puesto, ¿no? Son máquinas muy grandes con respecto a las máquinas de perforación diamantina, ¿no? Son máquinas montadas sobre orugas o montadas en su defecto en camiones, ¿no? Lo cual nos indica que son máquinas muy potentes, y en realidad son potentes, ¿no? Son de mucha potencia, ¿no? Entonces, también es una diferencia bastante grande, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este tipo de perforación con circulación inversa requieren de un compresor de gran capacidad, cuya función es la de inyectar aire, ojo, o en su defecto de extraer, ¿no? Si es circulación inversa, se va a extraer, ¿no?, el aire comprimido para accionar el martillo en el fondo neumático y después barrer, pues, los detritus, ¿no? Ya les comenté que no se le llama detritus, sino los cuttings, ¿no? Y extraerlo, pues, desde el pozo hasta la parte superficial, o hasta la superficie. En este tipo de sondeos se usa una sarta de tubos de doble pared. ¿Por qué, señores? Porque la dinámica difiere mucho, ¿no? Como les digo, el aire tiene que ser, eh, o tiene que extraer estos pudding a través de esta pared, o esta doble pared de la sarta de tubería. En la imagen, he colocado en el margen izquierdo, cómo es que se da, pues, o cómo es que se presenta esta tubería con doble pared, ¿no? Difiere mucho con la de diamantina, ¿no? Y por el otro lado, a la margen derecha, les muestro ahí el tipo de broca que se utiliza, pues, en este tipo de perforación, ¿no? Si se han percatado, ¿no?, con la primera ponencia, difiere mucho, esta broca no es hueca, ¿no? Y ahí la gran diferencia, y por qué es que les digo que es una broca destructiva, ¿no? No existe ese agujero central por el cual te va a recuperar el testigo inalterado, ¿no? No existe. Simplemente son unos pistones, ¿no?, que al accionar te van a destruir, pues, la roca conforme estaba avanzando, pues, ¿no? Pero quiero que se percaten de esa gran diferencia. Siguiente, por favor. Ahí en el gráfico les he colocado cómo es que se da más o menos la dinámica de este proceso, ¿no? Cómo es que entra el flujo de aire, ¿no?, con la línea azul, ¿no?, va hacia el tope del pozo, el martillo en el fondo es el que va eh, percutando, ¿no?, va generando esta ruptura del macizo rocoso, y las astillas, los fragmentos, son los que van a ser extraídos por el tubo interior hacia la superficie, ¿no? Entonces, toda la circulación del fluido del barrido se va a realizar, pues, por el interior de esa tubería, ¿no? Si ustedes se percatan en la imagen, eh, por el interior de esa tubería, ¿no? Por lo que se garantiza, pues, la estabilidad de las paredes del taladro, ¿no? Y permite una perforación en zonas de oquedades, de vacíos o de fracturas, ¿no? Así te permite este tipo de perforación atravesar esas zonas bastante complicadas, ¿no? También se evita la mezcla de detritos, por lo que se puede hacer una extracción
sistemática de ellos y se puede obtener una secuencia completa del terreno atravesado. ¿Qué quiere decir eso? Ingeniero, ¿se puede realizar un logueo de esos detritos? Obviamente, se hace logueo de estos cuttings. No es que porque no realicemos perforación diamantina ya no vamos a hacer logueo, se hace logueo. Simplemente que tiene otro procedimiento, ¿no? Es otro procedimiento el logueo, porque no tenemos testigos, simplemente vamos a hacer un surco en este cono de sedimentación, ¿no? De los sedimentos, perdón, y vamos a recaudar la información solo y únicamente litológica de alteración y en algunos casos mineralización, ¿no? Entonces, ya no vamos a poder recaudar información estructural porque es imposible pues determinar esas características en los detritos, ¿no? Pero sí podemos diferenciar la litología, algunas alteraciones e inclusive mineralización. Por eso que les mencionaba, este tipo de perforación más que todo es, se utiliza como verificación, ¿no? Porque cuando ya tenemos datos bien conocidos del macizo rocoso, se puede utilizar esto. Siguiente, por favor. Bien, entonces, este tipo de perforación con circulación inversa incorpora accesorios distintos también a la que se emplea pues, en la perforación diamantina, ¿no? Y en las imágenes, allí lo muestro, ¿no? Cómo se dan estas tomamuestras, ¿no? Cada muestra representa la longitud de avance de cada maniobra realizada. Y esto pues va a ser extraído, como les dije, del pozo hacia estos conos o estos contenedores, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en esa imagen podemos ver la secuencia completa de las muestras, ¿no? O de los cuttings, ¿no? Los cuales sí pueden ser logueadas o testificadas, ¿no? Como les dije, haciendo un reconocimiento visual de ellos, ¿no? Normalmente son solo testificaciones litológicas y en las que se indica la presencia o no de mineral, generalmente. Pero, como les he mencionado, también podemos eh, identificar cierto grado de alteración, ¿no? En este tipo de cutting, ¿no? O sea, sí se puede hacer un logueo. Que no vas a recaudar la cantidad de información que recaudas con diamantina, pero sí, por lo menos, el aspecto litológico y mineralógico, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, los sondeos helicoidales con barreno continuo, ¿no? Los cuales se utilizan o son utilizados para estudios en materiales de poca consolidación, generalmente para estudios de suelos, ¿no? Es muy similar, como les mencioné, es muy similar a la perforación diamantina. ¿Por qué? Porque también se da o hay un tubo hueco, ¿no? En el cual te va a extraer pues esta muestra cilíndrica, ¿no? Pero de suelos, ¿sí? O sea, no de roca, sino de suelos. Siguiente, por favor. Podemos ver ahí en la imagen cómo se da este tipo de preparación, ¿no? La utilización de estos barrenos helicoidales continuos permite la realización del pozo de muestreo hasta una profundidad deseada, ¿no?
ya que se pueden acoplar los tramos que sean necesarios. Como les dije, funciona muy similar a la perforación diamantina, ¿no? El tubo también, o la sarta de tubería se va acoplando una con otra de acuerdo al avance y a la profundidad que se requiera alcanzar, pues, ¿no? Es conveniente hacer una única muestra del total del pozo, ¿no? Generalmente son pozos muy cortos, muy cortos, o sea, no necesitan de mucha profundidad, ¿no? Se puede hacer una subdivisión por tramos de avance, pero nunca el sondeo va a quedar limpio del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos o están destinados para estudios de suelos, ¿no? Suelos no compactos. Siguiente, por favor. Ahí tenemos otra imagen y cómo es cómo se desarrolla este tipo de perforación, ¿no? Se puede hacer un muestreo selectivo y secuencial, se puede usar los barrenos helicoidales continuos huecos, ¿no? Que individualizan las operaciones de avance del sondeo y toma de muestra, ¿no? En la imagen inferior derecha se evidencia pues lo que ya lo que les venía explicando, ¿no? O sea, se realiza el pozo, igual queda la muestra cilíndrica, ¿no? Al centro, o sea, muy similar, ¿no? La única diferencia que son taladros de poca profundidad y los cuales se realizan pues en suelos no compactos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vamos al tipo de perforación con rotopercusión, ¿no? No es muy frecuente, pero también se hace muestreos destinados a la investigación con martillo en cabeza. Este es muy similar a la perforación por aire de reverso, es como decir una eh, mini perforación de aire de reverso, ¿no? Pero se utiliza con bastante frecuencia. ¿En dónde? ¿No? En minería subterránea para abrir frentes, ¿no? De avance, ¿no? Para realizar la voladura. Es que se hace estos taladros o eh, estos pozos, ¿no? Que son de diámetros muy cortos y de alcances no tan profundos, ¿no? Entonces, este tipo de perforación se hace pues para realizar la voladura, ¿no? Tanto de frentes o de labores de avance, ¿no? Ingeniero, solo en subterráneo no. En minería superficial también se emplea. Obviamente las máquinas son un poco más grandes, igual para la voladura de bancos, ¿no? Entonces, para eso es que se utiliza este tipo de perforación, ¿no? Siguiente, por favor. Estos equipos son actualmente hidráulicos, pero utilizan aire comprimido para el barrido de los detritos, ¿no? Muy similar a la perforación a receta. Disponen una campana succionante sobre el emboque del sondeo y un ciclón para recoger pues, los detritos generados de esta actividad, ¿no? Son máquinas mucho más pequeñas. Siguiente, por favor. Orientación de la perforación. Este es un aspecto bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Siguiente, por favor, siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener bien en claro hacia dónde va a ir dirigido nuestro taladro o cuál es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, es por eso que se habla pues de mallas de perforación. Entonces, es sumamente importante dar a conocer eh, de ciertos datos geológicos al personal de perforación, ¿no? O sea, el perforista, ayudantes, inclusive a sus supervisores. ¿Para qué? Para que puedan
prever ciertos inconvenientes, ¿no? A veces simplemente el hecho de ser geólogos nos eh, obviamos o somos muy celosos con la información, ¿no? Y no se la damos, ¿no? Ojo que no vamos a darle leyes ni nada de eso, ¿no? Simplemente cierta información con respecto a la litología, con respecto a la condición estructural que se pueda presentar, ¿no? Porque nosotros conocemos eso, ¿no? Nosotros sabemos a qué profundidad posiblemente haya un cambio litológico considerable, ¿no? A qué profundidad va a haber una disturbación por alguna falla, ¿no? Entonces conocemos. ¿Y por qué no darles esa información al personal, ¿no? Muchas veces, como les digo, obviamos ese aspecto, ¿no? Por celos, eh, a, a la información, ¿no? O por temor de que puedan malutilizar esa información. Pero es importante darles ciertos alcances. Entonces, es por ello, ¿no? Siguiente, por favor. Y en base a eso, es decir, teniendo nosotros esa información, es que vamos a poder orientar nuestros taladros, ¿no? O la perforación, ¿no? Si va a ser en negativo, si va a ser en horizontal, ¿no? Si va a ser en positivo, ¿no? En el caso de minería subterránea, ¿no? Entonces, eh, como les había mencionado, en minería subterránea sí podemos realizar taladros tanto positivos, horizontales y negativos, ¿no? Ahí es donde yo les he colocado esa gráfica, ¿no? Pero hay ciertas diferencias, ¿no? Mm, en perforar verticalmente, o perdón, en taladros positivos que en taladros negativos, ¿no? Si vamos a realizar una malla de perforación, ¿no? Orientada positivamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay ciertos accesorios que van a diferir, ¿no? En este caso, si son taladros en positivo, vamos a utilizar un pescador y un cabezal hidráulico. ¿Por qué? Porque por gravedad esto va a tender a caer, ¿no? No te va a permitir a estar pegado al fondo del pozo, ¿no? O sea, va a caer y obviamente va a ser un riesgo, un peligro para el operador y los ayudantes, ¿no? Entonces, por esa razón, se utiliza un pescador y un cabezal hidráulico, ¿no? Eh, lo que no ocurre, pues, en taladros en negativo. ¿Por qué? Porque simplemente por gravedad esto tiende a caer, pues, al fondo del pozo, ¿no? Hay ciertas consideraciones también que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos, pues, es los parámetros de perforación, ¿no? Pero bueno, eso vamos a obviarlo por esta vez, ¿no? Entonces, eso tiene que ver eh, con respecto, pues, a la orientación de la perforación, ¿no? Entonces, difiere mucho, tanto en superficie como en subterráneo, ¿no? Con ciertas particularidades, como les digo, ¿no? Si es en positivo, se va a utilizar un cabezal y un pescador hidráulico, ¿no? En taladros en negativo no es necesario, a menos que haya inconvenientes, ¿no? Es decir, a veces se encuentra presión de agua, ¿no? Entonces, y no te deja que el cabezal avance o que llegue al tope del pozo, entonces también se utiliza estos pescadores y cabezal hidráulico, ¿no? Con el fin de apoyar a que se realice, pues, esta perforación. Siguiente, por favor. Bien, la orientación de la perforación, ¿en base a qué está? A nuestros objetivos, ¿no? A nuestros targets.
¿no? Entonces no, creo que no hay más vuelta que darle de esta lámina. Si tenemos un cuerpo, una estructura, una veta, entonces depende a eso es que vamos a orientar la perforación, ¿no? Depende a eso, vamos a ver si se realiza taladros en negativo, horizontales o positivo, ¿no? Si es en el caso de minería subterránea. En la imagen inferior izquierda, les he puesto un ejemplo de minería subterránea, ¿no? Entonces, allí sí se puede dar la perforación en positivo, ¿no? Si tenemos una labor y nos falta información de un nivel superior, pues podemos hacer una malla de, de taladros en positivo, ¿no? Lo que no ocurre en la imagen derecha, ¿no? Que se da en superficie, ¿no? Todos son talados negativos. Siguiente, por favor. Entonces, para realizar estos taladros verticales, basta simplemente con posicionar la sonda sobre el punto perforar, hay que equilibrarla, hay que fijarla, elevar la torre o mástil, ¿no? E iniciamos la perforación, ¿no? Eso es en superficie, ¿no? En plataformas de perforación. Siguiente, por favor. En caso de los taladros inclinados, ¿no? Hay que posicionar en el punto, hay que alinearlo con la dirección que se ha establecido, ¿no? Hay que equilibrarlo, levantar el mástil o torre con la inclinación indicada, hay que colocar el motor de rotación y empuje también con la misma inclinación, ¿no? Entonces, es importantísimo tanto en taladros verticales como en taladros eh, inclinados, verificar esto, ¿no? Tenemos que verificar este ángulo, ¿no? Muchas veces obviamos, ¿no? Y simplemente por el apuro arrancan o inician la perforación y ustedes saben que a veces medio grado, un grado de desfase en el inicio recurre pues en errores bastante considerables a cierta profundidad, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. Siguiente, por favor. Bien, ahí vemos un ejemplo de cómo se distribuye pues, una malla de perforación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, la tecnología desarrollada hasta la actualidad, ¿no? Dentro de todo este campo que es la perforación, eh, ya actualmente se habla, ¿no? De una perforación dirigida, orientada, ¿no? Que está ahorrando bastante, eh, bastantes metros, ¿no? De perforación, ¿no? Y obviamente, consecuentemente a esto, pues hay una reducción de costos dentro de toda esta campaña, ¿no? De investigación o dentro de esta campaña de exploración, ¿no? Es un tema bastante amplio, bastante bonito también, pero por cuestión de tiempo no nos va a dar hoy día, en el cual pues de un pozo madre podemos ramificar, ¿no? Por así, por así decirlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? De un pozo madre podemos sacar 3 talados más, ¿no? Inclusive hasta más, ramificar eso, y ya no hacer taladros desde superficie, ¿no? O sea, te va a ahorrar metraje y te va a ahorrar presupuesto, ¿no? Siguiente, por favor. Trayectoria de los sondeos y medición. Bueno, es algo importante también. Ustedes saben que inicialmente, pues, los taladros se planifican, pues, suponiendo una trayectoria rectilínea, ¿no? Lo cual
en campo, ¿no? En la realidad, no se va a dar, ¿no? Siempre los taladros tienden a desviarse, ¿no? Y van a resultar pues en trayectorias curvadas, ¿no? Entonces, ahí en el gráfico les he puesto, ¿no? ¿Cómo es que se presentan los taladros, ¿no? En realidad, no son rectilíneas, ¿no? O sea, ya realizando la medición con distintos equipos, vamos a darnos cuenta o vamos a percatarnos que no va a tener esta trayectoria rectilínea, ¿no? Tiende eh, generalmente a ser eh, curvilíneas, ¿no? ¿Y esto por qué? Por la condición de roca, ¿no? Por agentes geológicos, o también puede ser por eh, errores operativos, ¿no? Entonces, también se puede dar la desviación de un taladro simplemente por errores operativos, ¿no? Es fundamental conocer cuál ha sido la trayectoria real para poder posicionar correctamente las unidades geológicas atravesadas y los cuerpos mineralizados, ¿no? Es por ello que es sumamente importante realizar a cada taladro de nuestra malla de perforación, de nuestras campañas de perforación, realizarle la medición de desviación, ¿no? Sumamente importante. Siguiente, por favor. Bien, para medir la trayectoria de los taladros, hay un sinfín de equipos, ¿no? Hay muchos equipos, hay el Axis, el Reflex, el de Flex, hay muchísimos, ¿no? No quiero ahondar en esto, siguiente, por favor, los cuales van a seguir o tienden pues a marcarnos la trayectoria real del taladro, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Hay equipos pues que son magnéticos, ¿no? Hay unos que utilizan una brújula, unos equipos que ya son magnéticos, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Ahí podemos ver un equipo, ¿no? Y sus diferentes partes, ¿no? Desde la conexión. Generalmente estos equipos funcionan vía Bluetooth, ¿no? Eh, y hay que aclarar, no quiero andar en esto, pero hay que aclarar que hay equipos o estos equipos se dividen en tres, ¿no? Los estacionarios, los semiestacionarios y los continuos, ¿no? Ingeniero, ¿pero qué significa? A grandes rasgos, los estacionarios son los un poco más antiguos, por así decirlo, ¿no? Los que te van a generar lecturas cada cierta, cada cierta distancia, ¿no? Por eso son estacionarios, cada ciertas estaciones te van a hacer lecturas, ¿no? Son o te demanda de mayor tiempo, ¿no? Porque cada cierto metraje tienes que parar y realizar la lectura, ¿no? Entonces te va a demandar un poco más de tiempo. También son algo más pesados también. Los semiestacionarios ya no, ¿no? Simplemente armas el equipo, introduces en el pozo, ¿no? Haces una lectura antes de, o en el collar, ¿no? Luego introduces el equipo, sacas y haces una nueva lectura, ¿no? O sea, por eso se le llama semiestacionarios, ¿no? Te demanda de mucho menos tiempo que los estacionarios, ¿no? Mucho más rápido. Puedes avanzar más, te facilita más el trabajo, ¿no? Y eso depende también de la cantidad de taladros que tengas que realizar pues al día, ¿no? La medición que tengas que realizar al día. Y existen también los continuos, ¿no? Que simplemente armas el equipo, conectas, ¿no? Alineas e introduces al pozo, ¿no? Introduces, lo sacas y listo, ya quedó almacenada la información. Entonces son tres grandes grupos de estos equipos, ¿no? Para medir la trayectoria. Siguiente, por favor.
Bien, creo que me pasé 5 minutos. La planificación de las campañas de perforación tienen que ver mucho, mucho, tanto el equipo humano, ¿no?, las máquinas y los accesorios. Es sumamente importante, señores, ¿sí?, para poder eh, tener éxito en estas campañas de perforación. Es sumamente importante, ¿ya? El equipo de geología con el equipo de perforación tiene que tener o manejar eh, una comunicación bastante efectiva, ¿sí? Es sumamente importante. Siguiente, por favor. Y como les mencioné, ¿no?, ¿cuál es el triángulo del éxito de la perforación? El operador, ¿no?, tiene que ser una persona con amplia experiencia, ¿no? La máquina tiene que ser una máquina acorde a lo que se requiere, ¿no? Una máquina en buen estado. Y los lodos, ¿por qué los lodos? Porque si no manejamos buenos aditivos, buenos, eh, buena mezcla de estos lodos, de nada sirve que tengamos un operador con amplia experiencia y con una máquina nueva, ¿no? Si los lodos no van a ser los adecuados, ¿no? No se va a manejar o no se va a hacer eh, una mezcla pues adecuada para un tipo de terreno, ¿no? Hay que mencionar que existen pues los bentoníticos, los poliméricos, entonces hay que tener mucho en cuenta, ¿no?, para poder llegar al éxito de la perforación. Y de nada sirve pues tener un operador sumamente experto, buenos lodos, si nos van a dar una máquina deficiente, ¿no? O sea, tampoco vamos a llegar al éxito. Entonces, es sumamente importante este triángulo. Siguiente, por favor. Bueno, y con eso terminaría la exposición. Espero que les haya servido, espero que hayan eh, aprendido algo o captado algo de esta exposición. Nuevamente agradecer a José, ¿no?, por la invitación. Y nada, pues nos volveremos a encontrar en alguna otra oportunidad. Gracias. Eh, Bien, Hilder, agradecerte por tu participación, por las dos ponencias que nos has brindado. A los participantes de igual manera, tal vez alguien tenga alguna pregunta, pendiente, lo puede hacer en este momento. Puede hacer uso de su audio o escribir al chat también. Bueno, parece que no hay preguntas. Bien, Hilder, muchas gracias por tu participación a nombre del equipo del Explo Norte, te agradecemos. Esperamos contigo contar para el evento en sí que estamos pensando desarrollar en el mes de septiembre, si todo va bien con las circunstancias que estamos pasando y bueno, esperamos que todo vaya bien a nombre del CWC, Geoda, Explo Norte, a nombre también del capítulo Geólogos que nos está brindando el apoyo para este evento y para el evento en sí, el principal que vamos a realizar, vuelvo a repetir. Agradecerte a ti, a Cristian también por la participación, a los dos, han sido unas muy buenas ponencias. Y bien, Hilder, de repente tienes algunas palabras más para ya finalizar. Ya para finalizar, José, bueno, agradecerles la invitación y, bueno, a cuidarnos, pues, ¿no? Lamentablemente la coyuntura actual está bastante complicada, ¿no? No nos queda otra que afrontar, ¿no?, afrontar la situación y salir adelante, ¿no? Creo que como seres humanos estamos aptos a los cambios, ¿no?
Entonces, simplemente hay que cuidarnos para poder volver a encontrarnos, pues no en alguna otra oportunidad. Ya igual agradezco la invitación nuevamente y en cualquier otro momento, si dispongo de tiempo, gustoso de apoyarlos.